Bien, retomamos entonces la columna de filosofía y política para el programa de Fogón en Fogón que hacemos con Radiográfica de Buenos Aires para los uruguayos y uruguayas en el exterior, y que aquí también alguna gente lo escucha, y valía la pena recoger los testimonios, las memorias, las reflexiones, los análisis de aquellos que fuimos parte de ese momento histórico de resistencia a la dictadura, de reconquista de la democracia, y que en el movimiento estudiantil, en un 83, donde el 1 de mayo había, con el PIT que se había creado, generó ese primer avance en lo que implicó recuperar el espacio público para la democracia y tratar de reconquistar por los trabajadores ese nivel de compromiso. Lo mismo lo que fue el ayuno, ¿no? De Serpaj, ¿no? Con el jesuita Perico Pérez Aguirre, con Osorio y con el metodista que participaron de ese cosa. Y la semana del 83 va a adquirir un peso sustantivo, ¿no? Entonces, si yo les pidiera a ustedes, ahora en esta reflexión más, digamos, de análisis o de reflexividad de qué es lo que traen de la importancia de ese momento, que no se desprende, como bien decía Roberto, de la experiencia personal, vivencial que se tiene, ¿no? O desde los lugares, como decía Fernanda, digamos, ¿no? O Anabela, desde qué lugar, ¿no? Con Roberto Sabán hablábamos, bueno, qué parte de la colectividad judía, por ejemplo, ¿no? Estaba involucrada con esos compromisos y cuál no, digamos, ¿no? Pero bien, ¿qué me dirían que traen en ese proceso organizacional? ¿Qué reivindicarían, no? Yo sigo insistiendo, Anabela, en lo de las murgas, porque pareció ya contaste algo, pero también dónde se juntaban, qué hacían, digamos, ¿no? Yo contaba en la columna anterior, ¿no? O sea, en una estación de servicio trabajaba Alejandro Collazo, nos juntábamos y yo me enteraba lo que era el IPA, que no era para mí una tradición, digamos, ¿no? Es decir, qué estaba sucediendo, qué se estaba gestando. Yo cuento un poco la Vale. estructura en realidad eran institutos de formación docente, INADO, que habían logrado, habían sido muy atacados durante la dictadura, los Ujú. estudiantes, los docentes, por razones obvias que quizá en otro momento la discutiríamos, pero bueno, en esa eh, pirámide de reproducción, de dominación que tiene que ver la formación del docente, que a la vez llega a todos los Ujú. jóvenes y niños del país es muy importante, ¿no? Y más para, todos sabemos, para un régimen de dictadura, ¿no? Bueno, los habían juntado en un mismo instituto, pero a mí me parece que hay una cosa ahí interesante, ¿no? Cómo las características del IPA o de magisterio eran diferentes si bien estábamos en un mismo instituto, pero teníamos, por ejemplo, el IPA, el Instituto de Profesores, estaba en la planta baja y en la primer planta de ese instituto que aún hoy está ahí enfrente a la iglesia, en Agraciada, y el segundo piso estaba Magisterio, pero, por ejemplo, vivíamos un régimen donde no se podía subir, no podíamos tener contacto, nosotros no podíamos subir al segundo piso, era como una cárcel, ¿no? Ujú. Y ni los estudiantes de magisterio, que además iban uniformadas y con túnica, no podían bajar solo para salir y no podían ir a la cantina porque las contaminábamos, ¿no? Entonces, en ese mundo de represión con reglas muy duras, fue que nos fuimos formando, ¿no? Como han contado otros, bueno, había porteros, uno muy gracioso que le decíamos el IBM, porque él se pensaba que era un chiste, pero era inmensa bola de mierda, de ahí venía, ¿no? Y él pensaba que, hola, y bueno, y en un lugar de represión muy grande. ¿Cómo empezamos o sea, primero empezó como la discusión. En realidad nosotros nos tenemos que subir a este ómnibus que estaba empezando a andar, o nosotros vamos a ser vanguardia o líderes de un cambio que tenía que ver respecto a la caída de la dictadura, ¿no? Y bueno, discusión que se fue saldando con horas y horas de boliche y de lugares como aquí habías nombrado, conventuales, Parroquia Terra Santa, esos lugares, yo creo que es un tema importante lo de Ahora que la decís esto, participación. ¿no? Yo en distintos lugares digo, Habermas, ¿no? Un filósofo habla de los mundos de la vida. ¿Quién está ocupando los mundos de la vida hoy y quién ocupaba los mundos de la vida en aquel momento, ¿no? Porque uno se pregunta por qué hoy no la ajenidad, ¿no? En muchos mundos de la vida de cosas que nos motivaban a nosotros.
porque nosotros estábamos metidos en esos mundos de la vida y hoy parecería ser de que los mundos de la vida lo están ocupando otras cosas, ¿no? Es claro. decir, y eso yo creo que hace en este relato que tú haces, ¿no? Anabela, no sé tú qué otra cosa de la memoria te parece muy interesante para después ir a una columna más de las perspectivas, Cultural. ¿no? ¿Qué reivindicarías en estos mundos de la vida compartidos, en la resistencia, los espacios comunes, en los espacios que se iban abriendo, digamos, ¿no? Bueno, yo, un poco como siente Fernanda, viste que fueron como, no, yo tengo la sensación de que no teníamos conciencia de lo que estábamos haciendo. Ujú. Incluso hoy mirando hacia atrás, vemos esas imágenes de la marcha del estudiante y yo creo que nos impacta. Que En el momento no éramos ni conscientes del movimiento que se generaba. ¿Cómo se generó? Empezó con pequeñas cosas con la creación de ACEP, entonces se generaron los centros de estudiantes que bregaban por las cosas más simples, ¿no? Tener este, las publicaciones baratas, cosas que se necesitaban en el estudio en sí de las universidades. Eso yo creo que fue generando también la concreción de relación entre pequeños grupos que tenían ciertas intereses y trataban de, a través de, como fue el caso de la murga, que es un ámbito bien cultural y bien nuestro, ¿no? El tema del carnaval, a través de eso poder generar espacios de denuncia. Pero ya te digo, yo creo que no fue muy consciente el grado de importancia que tenía eso. Nucleó un montón Pero de se cosas. dejaba fluir en esos mundos de la vida, justamente, Totalmente, las salía como algo reivindicaciones, las natural. participaciones. Exacto. ¿Y qué se bregaba por autonomía, cogobierno, una educación democrática? Esos eran los tres pilares, me parece. Qué interesante. Y vos, Roberto, como para ir cerrando este módulo, Mira, yo a los 15 días de entrar a la facultad estaba militando en la FEU clandestina. O sea, era uno hablaba unas cosas, escuchaba a los otros, lo que te escuchaban, decía, pero vos estás seguro de eso y vos estarías dispuesto a hacer algo y con cuidado, siempre que hubiera un tiro, que un provocador o alguien que estuviera ahí, pero había una parte de intuición y una parte de arrojo en tratar de engancharse y alguien al mismo tiempo decir, por favor, enganchenme, yo quiero entrar. Cacho, Este, o sea, a los 15 días había entrado en un contacto, en un ómnibus, alguien me dijo, pero vos estás de acuerdo y que querés hacer algo, ¿te gustaría, te parece? Y sí, estoy. Entonces, ya después me reenganché en ese tipo de cosas. Pero yo creo que esa experiencia de vivir la clandestinidad adentro, no era que yo estuviera viviendo clandestino en un sótano, sino que las actividades que hacíamos eran encubiertas, desconocidas para otros y eran de organización. De toda esa experiencia lo que me queda es el rescate de la democracia. Las generaciones previas a la nuestra habían, para un lado, primero se habían burlado de la democracia, habían estirado la democracia, habían mentido de la democracia, habían destruido la democracia por dentro, y otra gente había reaccionado diciendo, bueno, si esto de la democracia no sirve para nada, hagamos una cosa nueva de cero. Creo que nuestra generación tuvo la oportunidad de defender, bueno, nos tenemos que poner de acuerdo y tenemos que ser mayoría en algo para tomar una decisión y un camino. Y hay gente que piensa diferente y tenemos que buscar saldar democráticamente nuestras diferencias y después actuar todos juntos. Eso fue una experiencia también, así como en la primera vuelta dije la importancia de la política, la importancia de la democracia y de los acuerdos para avanzar. Me parece que eso es lo que me quedó para el resto de la vida. Es una de esas cosas que decís, bueno, no me olvido de esa forma. interesante lo que decís, Roberto, porque entonces fue reapropiarse de los espacios del mundo de la vida, construyendo democracia y haciendo de eso la centralidad, ¿no? Bien, yo les agradezco este espacio de esta segunda instancia en la que nos encontramos. Vamos a volvernos a encontrar en una tercera instancia para ver tema de perspectivas. Canta la murga por otro carnaval. Reviva